grabar esto. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Se está grabando? Sí. Sí, señor. Bueno, muchachos, un saludo a todos. Espero se encuentren bien. Espero hayan tenido una bonita y linda semana, que hayan trabajado, que hayan compartido con sus seres queridos, que la hayan pasado muy bien. Sobre todo que se estén cuidando, ¿no? Bueno, hoy vamos a iniciar con la clase de anatomía. La clase pasada vimos, iniciamos la clase de biología y anatomía, donde vimos algunos conceptos de la célula eucariota y la célula procariota, con sus características, con sus componentes, ¿sí? Conocimos algunos de sus organelos, eh, eh, donde, bueno, principalmente hay un órgano que es donde está la información, el ADN, que dijimos que era el núcleo, los ribosomas, la membrana plasmática y bueno, una serie de estructuras que componen la célula. Y vimos inicialmente unos conceptos también de anatomía y fisiología, donde dijimos que anatomía pues son las características, la forma de los órganos y que la fisiología se refiere a las funciones eh, de sus órganos, ¿sí? Entonces, todo hasta ahí claro, todo hasta ahí bien. Entonces, en esta clase, en la clase de hoy, vamos a iniciar con el sistema nervioso. ¿Alguien me puede decir qué es el sistema nervioso? ¿Han escuchado sobre el sistema nervioso? Mientras yo voy aquí a compartir pantalla, eh, tratar. ¿Me pueden confirmar? Sí, 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 yo me escucho. ¿Todo bien? Pueden escribir por el chat ahí rapidito. Sí, profe, sí Ok. se escucha. Y me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, profe, también sí, Ok. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar hoy con una clase bastante eh, interesante, bastante chévere, que yo creo que les puede gustar. Y vamos a esta clase más de entender como los conceptos y toda esta dinámica de palabras que quizás a veces no conocemos, que nos hace difícil entender, es saber y conocer cómo está compuesto, ¿no? Nuestro cuerpo, ¿sí? Y en este caso, pues, eh, el sistema nervioso, ¿sí? Que es uno de los sistemas importantes, no puedo decir el más importante porque todos son importantes a la hora de la verdad. Entonces, darle crédito como a uno de más es eh, no darle crédito a los demás, ¿sí? Entonces, como ya saben, mi nombre es Luis Carlos Landaeta, soy estudiante de terapia ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, por si no sabían o si no se acordaban. Entonces, eh, ¿qué es el sistema nervioso central? Bueno, perdón, el sistema nervioso. ¿Alguien me puede hablar sobre el sistema nervioso? ¿Quién ha escuchado sobre ese Profe, sistema? Dime. pues el sistema nervioso, tengo entendido yo que es el encargado de las funciones del cuerpo, como el respirar, pensar o... Sí, y pues yo investigué antes de la clase y lo que entendí fue que está dividido en dos partes, sistema Ok, nervioso central y periférico. eso, muy bien, me alegra que hayan tenido o hayas tenido esa autonomía de buscar información sobre este sistema. Y es chévere porque inicialmente cuando uno estudia antes de un tema, pues a la hora de ver el tema, pues se le va a ser más comprensible y entenderá un poquito más, como si diera un paso más adelante de la clase. Muy bien, ¿alguien más? Perfecto, lo que dijo nuestra compañera, ¿alguien más?
¿Alguien más? ¿O todo claro hasta ahí? Espera, contesto algo aquí que me están... ¿A ustedes les aparece que yo estoy grabando? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, No, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, sí, ya, porque ya me ustedes apareció. ahí sí. ¿Sí? Porque sí, porque después, sí, ahí sí. Bueno, iniciemos. Bueno, ¿qué es el sistema nervioso? Entonces, inicialmente el sistema nervioso es uno de los sistemas que hace parte del cuerpo. ¿Sí? Recordemos que existe el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo y, en fin, otros sistemas que tiene nuestro cuerpo. Pero el sistema nervioso es el amo del control y la comunicación del organismo. Cada pensamiento, acción o emoción es un reflejo de su actividad. Se comunica con las células del organismo mediante impulsos eléctricos que son rápidos. Entonces, ya como que entraremos más a profundidad sobre este concepto. ¿Sí? Entonces, inicialmente, eh, nuestro sistema nervioso, perdón aquí que se me corrió, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso tiene unas características muy importantes. Uno, que es el control o es el que controla todo nuestro cuerpo, ¿sí? Se encarga de llevar la información externa, la que está fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? La que nosotros recibimos del exterior, nuestro cuerpo la recibe a través del sistema nervioso central, va a nuestro cerebro y allá, digámoslo así, se recapitula, se procesa la información que se tuvo con un estímulo externo. ¿Sí? Entonces, aquí les traje un ejemplo de cuáles son las funciones del sistema nervioso central y cuáles son esas principales características que tiene ese sistema, que tiene nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, uno, nuestro sistema central es un centinela. Para ustedes, ¿qué es un centinela? O un guardia, ¿no? Y es como la persona que está 24/7 en un lugar que no se vaya a entrar el ladrón, que no vayan a robar, ¿sí? Entonces, nuestro sistema nervioso central funciona como un centinela, o sea, que está 24/7 al tanto de lo que pueda ocurrir en nuestro espacio externo y nuestro espacio interno, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestra homeostasis. Eh, Aclarando de una vez ese concepto para que me entienda qué es homeostasis, porque la vamos a utilizar de aquí en adelante. La homeostasis es el equilibrio hormonal de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo también produce unas hormonas para el desarrollo, el crecimiento, ¿sí? La formación de algunos órganos también de nuestro cuerpo y que nosotros podamos tener equilibradamente ese desarrollo y ese proceso de madurez, digámoslo así, personal. Entonces, primera función de nuestro sistema es un centinela, ¿sí? O sea, está 24/7 pendiente y utiliza millones de receptores sensitivos para observar los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. Lo acabamos de decir. 228 cambios que se denominan estímulos y la información recogida se llama aferencia sensitiva. Entonces, segunda característica de nuestro sistema nervioso. Procesa e interpreta los estímulos externos, decide qué hacer en el momento, procesos conocidos como la integración. Ese es la segunda característica de nuestro sistema nervioso central. Nuestro sistema nervioso, perdón. Es un centinela, está 24/7. Dos, procesa e interpreta las informaciones externas. Y tres,
emite una respuesta activando nuestros músculos o glándulas mediante las aferencias motoras. Entonces, si ven esta imagen que está aquí, aquí que estoy señalando con el cursor, es un ejemplo como pequeño para que lo analicen y lo piensen. Entonces, está la persona, ¿no? Entonces, a través de nuestros sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? Alguien que me diga rápido cuáles son nuestros sentidos. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, ¿sí? A través de nuestros 5 sentidos se obtiene una información externa. Esa información pasa por alguno de nuestros sentidos, ¿sí? Llega a nuestro cuerpo, luego esa información se va a integrar o va a llegar a nuestro cerebro, ¿sí? Donde están todos los procesos superiores, ¿sí? Allá se va a interpretar la información. Después de interpretada esa información, va a activar algún músculo de nuestro cuerpo para emitir una acción. ¿Sí se entiende como el ejemplo? ¿Alguien que me puede decir rapidito? ¿Sí entienden como el ejemplo? Les acabo de decir. Sí, señor. Ok. Entonces, ahora vean esta imagen. ¿Qué pueden analizar de esa imagen? ¿Qué les provoca? Se ve rico, ¿no? Hambre, ¿no? Sí, Sí, algo apetitivo, ¿no? Algo rico. ¿Sí? ¿A alguien le gustan las sí, hamburguesas? profe. ¿A quién le gustan las hamburguesas? ¿O a quién no le gustan las hamburguesas? Porque posible. A mí no me gusta, profe. ¿No? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, comer mucha hamburguesa es malo, ¿no? Pues obviamente por la mala alimentación, ¿no? Pero si ustedes analizan la imagen, ve, les traje esas dos imágenes como para que se dieran cuenta de que cuando uno ve un tipo de comida, ¿sí? Se activó nuestro sistema nervioso. Entonces, claro, se dieron cuenta y de una vez les dio como ganas de comer, se les vino algún pensamiento de alguna comida, ¿sí? Eh, no sé, también recordaron algún momento en que comieron, recordaron algún momento en el que comieron una hamburguesa bien rica. Entonces, vea que a través de la observación, en este caso, los sentidos, mi vista, yo vi la imagen de comida, ¿sí? La información llegó a mi cerebro, ¿sí? Se procesó la información y se activaron mis glándulas, o por decirlo así, mis glándulas salivales, ¿sí? Y me dieron como ganas de comer, ¿sí? Entonces, eso es lo que ocurre con nuestro sistema nervioso, ¿sí? La información llega y vea que todo ocurrió en menos de segundos, o sea que es demasiado rápido lo que ocurre. Otro pequeño ejemplo que pueden ver acá, dice, una persona va en su coche y al observar que el semáforo está en rojo o verde, y dependiendo de la información, o sea, que obtuvo el conductor, se dispone a detenerse o a continuar. Entonces vea que otra manera de cómo podemos identificar la activación de nuestro sistema nervioso. Entonces va la persona en su carro ya, manejando y a través de la vista, del sentido de la vista, vio que el semáforo se puso en rojo, ¿sí? Y sabemos que eso es un tipo de información, digámoslo así, vial, pues, para que no hayan accidentes y demás. La persona vio que el semáforo se puso en rojo, ¿sí? La información llegó a su cerebro, se integró, se procesó, se tomó una decisión y la persona eh, o el cerebro indicó a la persona a que tiene que detenerse. Por eso es que mueve su pie, no sé con cuál se frena, con el derecho o el izquierdo en un carro, porque nunca he manejado carro, y frenó el carro y se detuvo, ¿sí? Entonces vea cómo eh, es el proceso que ocurre a través de nuestro sistema nervioso. Se procesa la información,
se tiene la información principalmente del exterior, se integra en nuestro cerebro, ¿sí? Y luego nuestro cerebro va a mandar una señal a nuestros órganos, a nuestros músculos, dependientemente de lo que sea la información, y nos va a llevar a tomar una decisión, sea para correr, sea para detenerme, sea para comer, sea para dormir, ¿sí? Sea para diferentes eh, actividades. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? ¿O todo claro? Muchachos, ¿me escuchan? Todo claro, Yo, profe. profe, por- Bueno, todo claro. Gracias, profe. Todo bien. Ok, listo. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de nuestro sistema nervioso. Vamos a continuar. Y como les decía, el sistema nervioso no solo trabaja solo para regular o mantener la homeostasis, el término que les venía diciendo ahorita, ¿sí? Recuerden que la homeostasis es el equilibrio del organismo, de nuestro cuerpo, ¿sí? El equilibrio hormonal. Pero es que les traje esta imagen aquí, moradita al lado, donde hay unos órganos que producen unas hormonas a nuestro cuerpo de manera autónoma, que ya lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso autónomo, eh, que esas hormonas van a, perdón, que esos órganos van a producir unas hormonas para el control interno de nuestro cuerpo. Entonces, y el sistema principal que produce estas hormonas es el sistema endocrino, mientras que el sistema nervioso funciona con rápidos impulsos eléctricos, ¿sí? Los órganos del sistema endocrino producen hormonas que secretan a la sangre. Por este motivo es característico del sistema endocrino que sus efectos tarden más en producirse. Entonces, ¿cómo la diferencia del sistema nervioso al endocrino? ¿Sí? O sea, el sistema nervioso manda información al sistema endocrino para que produzca hormonas, pero este proceso se demora más. En cambio, el sistema nervioso, cuando recibe información externa, ¿sí? Estímulos externos, su información es rápida, así como lo acabamos de ver eh, cuando vimos la imagen de la hamburguesa. ¿Sí? La información fue tan rápida, ¿sí? Que nos hizo recordar, que nos hizo pensar, que nos hizo dar ganas de comer, ¿sí? Entonces, esta es una de las características de nuestro sistema nervioso también, que el proceso ocurre en milésimas y milésimas de segundo. Listo, entonces como dijo una compañera al inicio de la clase, que me pareció muy importante que lo haya investigado, me pareció muy chévere, tenga esa autonomía, es que nuestro organismo, nuestro sistema nervioso, tiene unos componentes o se divide, tiene unas divisiones, si no es solo el sistema nervioso, ya. Entonces, vamos a conocer algunas de esas divisiones eh, eh, que forman y que hacen parte del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central, ¿sí? Luego, el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en lo que es el encéfalo, ya lo vamos a ver, y la médula espinal. Esos dos componentes, el encéfalo y la médula espinal, son los que van a formar el sistema nervioso central, ¿sí? En el encéfalo encontramos lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ya vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos para, para conocerlos. Y luego está la médula espinal, que también lo vamos a conocer ahorita, y se darán cuenta cuál es la médula espinal. Luego encontramos el sistema nervioso periférico, ¿sí? Que se va a dividir en el sistema somático y el autónomo. El somático, el sistema nervioso somático, es el que es voluntario. O sea, yo pienso, voy a mover mi mano derecha, mover mi mano derecha. Pero el sistema nervioso autónomo es el sistema que eh, hace los procesos internos de nuestro organismo, ¿sí? Que no es de manera voluntaria. Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi corazón que se detenga, ¿no? Y como que yo pienso, voy a decirle a mi corazón, o que no, que le voy a decir a
a mi intestino que no haga el proceso de digestión. No, eso se hace de manera autónoma y ahí aplica el sistema nervioso periférico autónomo que se va a dividir en el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el sistema de alerta, ¿sí? Es el sistema en el que está atento, al pendiente, al que está 24/7, 1A, ¿sí? Pendiente de lo que pueda pasar. Y el sistema autónomo o el sistema parasimpático es lo contrario del sistema simpático. O sea, si uno está al tanto, o sea, alerta, el otro lo que va a hacer es inhibir esa alerta o va a reducir o es el sistema de relajación, ¿sí? Ya también vamos a ver un poquito más adelante sobre esos dos sistemas. Entonces, retomando, existe el sistema nervioso, se divide en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema somático y el sistema autónomo. Recuerden que el somático es el sistema voluntario, que yo puedo decidir si que se mueva o no se mueva. Y el sistema nervioso autónomo es el que yo no tengo control sobre él. ¿Sí? Él es el que hace todos los procesos de manera autónoma, por eso es que se llama autónomo, ¿sí? Que es donde trabaja o hace todos los procesos químicos, hormonales en nuestro cuerpo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a entrar ahora en detalle a iniciar a ver el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, antes de eso, pues obviamente tenemos que conocer pues cuál es digámoslo, eh, la célula primordial del sistema nervioso. ¿Cuáles creen que sea la célula primordial del sistema nervioso, que compone el sistema nervioso? Y está en la imagen, en la diapositiva, por si alguien quiere decir. ¿Cuál es la unidad fundamental del sistema nervioso? Alguien que me diga rápido, o que crea Las que sean neuronas. las neuronas. Ya que nuestro sistema nervioso está compuesto por miles y millones de neuronas. Nuestro cuerpo está lleno en cantidad de neuronas, ¿sí? Y estas neuronas, o sea, ¿se acuerda que la clase pasada dijimos cuál eran la organización del cuerpo? Que iniciaba con el átomo, luego con una molécula, luego la célula, luego un tejido y luego un órgano y luego un sistema. En este caso son las neuronas, esas células, ¿sí? Que se va a unir a otra célula, me van a formar un tejido, la unión de estos tejidos me van a formar un órgano, puede ser el cerebro, cerebelo, el tronco encefálico, y la unión de estos órganos van a formar el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, el tejido nervioso está compuesto básicamente por dos tipos de células, las células de soporte y las neuronas. O sea que aparte de las neuronas, existe otro tipo de células que hacen parte del sistema nervioso central, perdón, del sistema nervioso, y se llaman las células de soporte, ¿sí? Son otras células que hacen unas funciones, digámoslo, de apoyo para la neurona. O sea, la principal célula es la neurona, pero la neurona está acompañada de otras células que se llaman células de soporte, pues que van a ayudar a que la neurona pues se mantenga, digámoslo, viva. Entonces, esas células de soporte son cuatro. Están los astrocitos, las células de la microglía, los oligodendrocitos y los ependimocitos. Son cuatro células que están ahí como alrededor o apoyando a la neurona. Entonces, ¿qué hacen los astrocitos?
Los astrocitos lo que hacen es le proporcionan nutrientes a la neurona. O sea que la neurona también se alimenta de alguna manera pues para poder esto sobrevivir. Y la célula que va a ayudar a la neurona que eh, pueda alimentarse, a recibir estos nutrientes, van a ser los astrocitos. Luego encontramos las células de la microglía, que estas células lo que hacen, sirven o su trabajo de esta célula es un trabajo, digamos, de limpieza, ¿sí? Entonces, estas células se van a deshacer de los residuos, eh, como las células muertas encefálicas y algunas bacterias que pueden dar también en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Entonces, están los astrocitos que le proporcionan nutrientes a la neurona, está la célula de la microglía, que sirve como un componente de limpieza se va a deshacer de los residuos, de células muertas y algunas bacterias. Encontramos los oligodendrocitos. eh, Estas neuronas o células, perdón, son muy importantes para el desarrollo también de la neurona. Entonces, los oligodendrocitos, la función que va a hacer es producir una cubierta de grasa, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, de aislamiento que se denomina vainas de mielina, ¿sí? Son como unas cubiertas que se van a dar a lo largo del axón, ¿sí? Para que cuando ocurran los impulsos eléctricos se pueda ocurrir de manera eficiente. Luego encontramos los ependimocitos, ¿sí? Estas neuronas revisten las cavidades centrales del encéfalo y la médula espinal. Ya lo vamos a ver ahorita. Esas células lo que hacen es que se posicionan en las cavidades centrales del encéfalo y de la médula espinal para que el líquido cefalorraquídeo desde ahorita vayan buscando eh, patologías o enfermedades sobre el líquido cefalorraquídeo, para que lo tengan pendiente y ahorita lo vamos a hablar. Sí, entonces, en las cavidades de nuestro encéfalo, que está aquí en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y la médula espinal, toda nuestra columna, eh, se van a posicionar estas células y lo que van a hacer es que el líquido cefalorraquídeo pues, se pueda mover de manera, digámoslo así, eficiente bueno, puede hacer todo su proceso y demás. Y luego encontramos la neurona, ¿sí? Que es la principal célula de nuestro sistema nervioso. Y aquí les traje una imagen también para que vean cuáles son esas células, las células de soporte. Entonces, esta célula amarilla es la neurona, ¿sí? Ahí como ven en la imagen. ¿Sí la ven? Entonces, aquí encontramos los astrocitos. Vean cómo se adhiere a la neurona, ¿sí? Y esta célula, lo que dijimos, lo que ya hablamos, le va a proporcionar nutrientes a la neurona. La célula de la microglía, dijimos que es la célula que se encarga de la limpieza, ¿sí? Se deshace de bacterias, de algunas células encefálicas que ya pues, murieron y demás. Encontramos los oligodendrocitos, que es esta célula que está acá, véala, tienen como un gorrito, ribita, no sé, como otro, otro componente, y esto se llama un ganglio, ¿sí? Y esta célula lo que va a hacer es producir las vainas de mielina en la célula, en el axón de la neurona, ¿sí? Son vainas de mielina compuesta de grasa, ¿sí? Que van a recubrir todo el axón para cuando ocurra el potencial de acción o el impulso eléctrico, para que me entiendan, el impulso eléctrico, eh, ese impulso pueda ocurrirse de manera eficiente y pueda pasar de manera eficiente por
todo la acción de la neurona. Ya vamos también a entrar sobre eso un poco. Y encontramos luego los ependimocitos, véalos acá, que vimos que son los que recubren las cavidades del encéfalo y la médula espinal, véala, y sobre ella está la cavidad llena de líquido, el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, esas células lo que ayudan al movimiento del líquido cefalorraquídeo también. Y ahora sí vamos a ver la neurona. También vayan buscando en sus celulares, en sus computadores, los que tengan internet y los que puedan, algunas enfermedades, patologías que puede ocurrir con la neurona. Entonces, vamos a ver la anatomía de la neurona, o sea, cómo está compuesta la neurona, cuáles son como sus partes, eh, todo lo que compone a una neurona. Entonces, como venla en la imagen, véanla, esto es una neurona. Entonces, la neurona tiene unas dendritas. Bueno, inicialmente aquí, esto se llama el cuerpo celular de la neurona, ¿sí? Todo esto, aunque estoy señalando con mi cursor, se llama el cuerpo celular de la neurona. Y ese cuerpo está compuesto por un núcleo. Sabemos que el núcleo de las células es donde está toda la información del ADN, ¿sí? Y ese cuerpo también está acompañado de unas dendritas. Esas dendritas se van a unir a otra neurona cerca de ella, ¿sí? Como si estas dendritas se fueran a unir aquí a la siguiente neurona en el terminal del axón. Entonces tiene unas dendritas. eh, Toda esta prolongación amarilla que ven usted acá, o todo este largor, por decirlo así, esto se llama el axón, ¿sí? Y el axón está rodeado por unas vainas de mielina. Esto se llama vainas de mielina, son como unos rollitos, ¿sí? Que tiene la neurona, ¿sí? Recuerden, esas vainas de mielina eh, son producidas por los oligodendrocitos, ¿sí? Que ayudan a la formación de esta vaina de mielina. Entonces, el axón, como lo ven ahí en la imagen, ¿sí? Es todo este largor, se llama axón, y está recubierto por vainas de mielina, se llama así, vainas de mielina. Y dentro de esas vainas de mielina vamos a ver otro componente que se llaman las células de Schwann, ¿sí? Esas células de Schwann también ayudan a la producción de la mielina. Y ese espacio que hay entre cada vaina de mielina, ¿sí? Aquí lo ven, se llama el nodo de Ranvier, ¿sí? Es como las características o los componentes de una neurona, como una célula. Tiene su núcleo, tiene un cuerpo, ¿sí? En este caso la neurona tiene un axón, tiene unas vainas de mielina, unos espacios que se llaman nodo de Ranvier, unas células de Schwann que ayudan a la creación, a la composición de las vainas de mielina, y finalmente también tiene el terminal de la acción, es como lo último de la neurona. Ese terminal de la acción lo que va a hacer es conectarse a otra neurona. Y también vamos a ver ese proceso de conexión que hay de una neurona a otra y lo que ocurre. mm, eh, lo que ocurre en el traspaso de información de neurona a neurona. ¿Esto qué pasa? Listo. Entonces, recapitulando, tenemos un soma. Soma es todo esto. Aquí es el centro metabólico de la neurona, el núcleo transparente, contiene un nucleolo prominente. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar como tan en detalle porque ya es, digamos, más profundo y no llega al caso tampoco. Tenemos las dendritas, como ya dijimos, son las prolongaciones neuronales que transportan los mensajes en tres entrantes señales eléctricas. Encontramos el axón, son los que generan los impulsos nerviosos y los conducen desde el soma.
¿sí? Desde el cuerpo. Los terminales axónicas, esas terminales contienen cientos de minúsculas vesículas o sacos membranosos que contienen sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante, qué es eso de sobre los neurotransmisores. Y encontramos las vainas de mielina, como les dije. Son fibras nerviosas que están a lo largo del axón, que cubre todo el axón, y eso ayuda, pues, y una función importante de la mielina es que funciona como un aislante, ¿sí? Es como que si usted tuviera un cable de corriente, ¿sí? Cable de corriente, y el cobre, pues, por ahí es donde pasa toda la corriente, redundando. eh, y las vainas de mielina funcionan como ese plástico, ¿sí? Esa gomita que tiene el cable para que no se produzca, digamos, un cortocircuito o, bueno, no produzca ningún problema de este tipo. Entonces, eh, es parecido con la neurona, ¿no? Entonces, la neurona, las vainas de mielina funcionan como un aislante para que el proceso, el impulso eléctrico, pueda ocurrir de manera eficiente y no ocurra como esos cortocircuitos en nuestro sistema nervioso, que eso es una, ¿cómo le digo? Una enfermedad que suele ocurrir ya en personas pues, bastante ancianas o dependiendo de alguna patología también. Entonces, lo que dijimos, cuando la neurona se conecta a otra neurona, ¿sí? Eso se llama la sinapsis. Entonces, se va a conectar las dendritas, ¿sí? O en este caso, el terminal del axón, digamos que aquí está terminando la neurona, esto sería el terminal del axón, acá estoy señalando con mi cursor, y esta es la otra, o sea, la siguiente neurona. Y ese proceso le ocurre un proceso químico, ¿sí? Pero este proceso o este espacio que hay aquí de neurona a neurona se llama la sinapsis, ¿sí? Es un espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Los impulsos nerviosos se transmiten habitualmente a la célula vecina por medio de sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. La neurona libera los neurotransmisores y otra célula del otro lado de la sinapsis los recibe. Entonces, cuando ocurre el impulso eléctrico de la neurona, un impulso eléctrico es cuando se procesa la información, independientemente si la información sea sensitiva o motora, ¿sí? Ocurre el proceso el impulso eléctrico y las células se van a comunicar de una célula a la otra, eh, pasando la información a través de unos neurotransmisores. Los neurotransmisores son unos químicos que ocurren o que se dan en nuestro sistema nervioso y estos se ven, digámoslo, presenciados en el movimiento, en nuestras emociones eh, y, y algunas otras cosas. Entonces, como ven, la última neurona, ella tiene como, digamos, unos saquitos, ¿sí? Donde está lleno de unos neurotransmisores. Entonces, estos puntos verdes podrían ser los neurotransmisores, ¿sí? Y la información se va a pasar a la otra neurona, ocurre el impulso eléctrico, se liberan estos neurotransmisores y la neurona siguiente los va a recibir. ¿Sí? Eso es lo que básicamente ocurre en nuestro sistema nervioso. O sea, la comunicación de nuestro sistema nervioso ocurre a través, o es en esta parte donde ocurre nuestro sistema nervioso, en la sinapsis, donde se da el intercambio de neurotransmisores. Creo que aquí tengo otra imagen, vea, en este caso. Entonces, la neurona que, digámoslo así, otorga los neurotransmisores se llama la neurona presináptica. La que recibe los neurotransmisores se llaman la neurona postsináptica. Como decir una anterior y una adelante, una atrás o una anterior o posterior, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, la que tiene los neurotransmisores,
se llama la neurona presináptica. La que la recibe, lo que recibe los neurotransmisores se llama una neurona postsináptica. Entonces traje esta imagen a colación y como amplia para ver el proceso como ocurre. Entonces vean, en la terminal de la acción están los neurotransmisores, ¿sí? Donde están los neurotransmisores se llaman vesículas sinápticas. O sea que en las vesículas sinápticas son como unos saquitos donde están esos neurotransmisores. Luego, cuando ocurre el impulso eléctrico, se liberan esos neurotransmisores y la neurona postsináptica, a través de los receptores, que son estas estructuras verdes, como ven aquí, como estoy señalando con el cursor, ¿sí? Son unos saquitos, unos receptores, realmente se le dicen receptores, y esos receptores van a recibir eh, eh, esos neurotransmisores. Como ven también, las neuronas nunca se tocan, o sea, pueden ser tan lo más unido, lo más pequeño, pero ¿sí me escuchan? Sí. ¿Y qué? Y vean, las neuronas nunca se tocan, ¿sí? Siempre va a haber un espacio y ese espacio se llama el espacio sináptico. Entonces nosotros realmente no es que estemos como unidos, siempre hay un espacio muy pequeño, en todos los sentidos, por decirlo así. Entonces, como ven, las neuronas no se tocan y este proceso que ocurre del intercambio de neurotransmisor a otra neurona, eso se llama la sinapsis, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, para pues, que entiendan cómo se da la información de una neurona a otra y que a través de los impulsos eléctricos se liberan estos neurotransmisores. Los neurotransmisores son químicos que produce nuestro cuerpo y que son importantes y vitales, pues, uno para el movimiento de nuestro cuerpo o para la estimulación de algunos órganos de nuestro cuerpo. En este caso también ocurre para la estimulación de, de nuestros músculos para que se produzca el movimiento. ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo van? Muy rápido, muy enredado. Oh, bien, profesor, bien, bien. Baraja siempre dice que está bien, pero me alegra. Es Listo, que muy le bien. entiendo, profesor, es que le entiendo. Ok, me alegra entonces. Entonces, continuemos. Entonces, ¿cuáles son esos neurotransmisores? Sí, vamos a conocer esos neurotransmisores, esos químicos que tiene nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo produce unos transmisores llamados dopamina, la serotonina, el glutamato, acetilcolina, adrenalina. ¿Sí han escuchado sobre la adrenalina? ¿Mm? Noradrenalina, la endorfina, GABA, oxitocina. Aparte de estos neurotransmisores, existen otros y muchos más, ¿sí? Estos neurotransmisores son importantes, eh, para la formación, para la activación de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a conocer uno que es importante, la dopamina. ¿Alguien ha escuchado ese nombre por ahí? No sé, sobre la dopamina. ¿Quién ha escuchado sobre la dopamina? ¿No? Es como algo parecido a la adrenalina, ¿no, profesor? Algo así parecido también, pero obviamente la adrenalina pues tiene otras funciones, ¿no? Pero la dopamina, como dice ahí en la imagen, es el neurotransmisor del placer, ¿sí? Pero no solo del placer, también del aprendizaje, de la memoria, las conductas, la coordinación y ciertos movimientos musculares. Entonces, las neuronas producen este neurotransmisor para que podamos ser efectivos para digamos, la memoria, para el aprendizaje, ¿sí? Para la orientación de la conducta, pero sobre todo se le dice que es la dopamina del placer. ¿Por qué la del placer?
Un ejemplo básico de este neurotransmisor es, por ejemplo, eh, digámoslo, una persona que consume sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, está la persona, ¿sí? Y consume por primera vez digámoslo, esta sustancia y cuando la consumió, su sistema nervioso le informó diciéndole, me gustó, y como hablando en esos términos, como que me gustó. Entonces la persona vuelve al día siguiente y otra vez consume esta sustancia. Entonces ahí empieza una, un- una situación o un momento de placer de la persona. Entonces, ¿por qué? Porque esa sustancia hizo que su sistema nervioso produciera dopamina. Entonces, como es la dopamina del placer, entonces cuando hay placer, pues la persona va a querer más. Entonces, esto ocurre en las adicciones y de esta manera ocurren las adicciones también. Entonces, la persona empieza a consumir más y más porque su sistema nervioso empieza a subir sus niveles de dopamina. Entonces, ya, digámoslo así, llegó a un nivel, ¿sí? De la producción de dopamina, entonces su sistema sube de nivel o quiere más, entonces la persona consume más para poder satisfacer o para poder llegar a ese placer de la sustancia. Entonces, de esa manera se producen las adicciones, ¿sí? Cuando empiezan a haber altos niveles de dopamina. Y no solo ocurre con, digamos, una sustancia psicoactiva, pues también puede ocurrir, no sé, digámoslo, una persona que consume mucho alcohol, incluso en los niños, nosotros como terapeutas eh, debemos también promocionar que, por ejemplo, los padres de familia a los niños se le evite, ¿sí? O se le regule, mejor dicho, se le regule el acercamiento o, o, la, o desde que desde temprana edad tengan acercamientos a los celulares. ¿Por qué? Porque es que el celular también se vuelve una adicción, ¿sí? Entonces, el niño en su etapa, digamos, de 6 7 8 años, o sea, es un niño que tiene todas sus hormonas, bueno, no todas sus hormonas, sino todas, digamos, sus células activas, ¿sí? Para el aprendizaje, para distintas eh, conductas. Y cuando el niño empieza a tomar un celular desde muy pequeño, va a ser que su sistema nervioso empieza a producir dopamina, o sea, no dopamina, digámoslo, como le digo, dopamina de manera normal, ¿sí? Sino que empieza a producir dopamina de manera más fácil, ¿sí? Y usted sabe que lo fácil, pues, para todo es mejor, para todos nosotros es como bonito, chévere, que sea de manera fácil. Entonces, el niño empieza a tener altos niveles de dopamina y empieza, no digamos la adicción, sino la continuidad de querer estar en un celular, ¿sí? Entonces, y a un niño desde pequeño tiene que estimulársele actividades de aprendizaje como la música, el deporte, la lectura, el juego, el esparcimiento, para que produzca dopamina. Y como ya dijimos, la dopamina también es la dopamina del aprendizaje, de la memoria. Entonces, desde pequeños a los niños hay que estimularlos a estos ciertos tipos de estímulos como el deporte, la lectura, como ya lo dijimos, para que produzca dopamina de manera natural y no de manera fácil, ¿sí? Entonces, ese es como una de las características o funciones de la dopamina. Y encontramos la serotonina, que es la dopamina del humor, cuando usted está feliz, ¿sí? Cuando usted tiene ciertas emociones, pues está presente la serotonina. Encontramos el glutamato, que es el neurotransmisor principal de la memoria para el aprendizaje, la atención. Está la acetilcolina, que es el neurotransmisor preciso de la atención también. O sea, estos no funcionan, estos neurotransmisores no funcionan, digamos, individuales, ¿no? Todos estos están muy integrados, trabajan de manera conjunta. Encontramos la adrenalina. ¿A qué lesiona la adrenalina?
No sé, profesor, como a peligro y satisfacción al mismo tiempo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, eso es muy importante que lo tengan claro. Sí, la adrenalina es como ese neurotransmisor que nos informa a nosotros de la alerta, de la lucha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, aparece un león, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo de manera rápida produce adrenalina y eso lo que va a hacer es que nuestro corazón se agita, ¿sí? Se activa nuestro organismo y ¡pam! Huimos o salimos corriendo, ¿sí? La endorfina, que es el neurotransmisor de la euforia, y la GABA, que es el neurotransmisor de la calma, ¿sí? Cuando estamos tranquilos, relajados, está ese neurotransmisor eh, procediendo y encontramos la oxitocina, que se conoce como el neurotransmisor del amor. Entonces, eh, cuando la persona está, digámoslo, enamorada o tiene unas conductas diferentes a la normal, en el sentido, digamos, sentimental, pues se encuentra este neurotransmisor. Ese se conoce como el neurotransmisor del amor, que es la oxitocina. Listo, muchachos. Si quieren, nos damos un receso de 10 minutos y volvemos a las 10:13, ¿vale? Vayan buscando desde su celular eh, algo sobre la hidrocefalia y volvemos ahorita en unos minutos, ¿vale?
Listo, chicos, ¿sí están? ¿Cómo van? ¿Sí me escuchan? Hola, profe, sí, señor. Y ¿Qué tal hasta ahí? ¿Qué les ha parecido todo? ¿Mucho? ¿Información? Bueno, retomemos el tema. Ya conociendo los neurotransmisores, ahora sí vamos a entrar a uno de los componentes o una de las divisiones del sistema nervioso, que es el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, eh, el sistema nervioso central está compuesto, ¿sí?, por el encéfalo y la médula espinal. ¿Sí? Son los dos componentes a mayor rasgos eh, que componen o que hacen parte o que dan al sistema nervioso central. Entonces, en el encéfalo encontramos el cerebro, encontramos el tallo encefálico, que son esas tres partes. ¿Ya? Sí, el tallo encefálico se divide en el mesencéfalo, en el puente de Barolio, o protuberancia también se le conoce, y el bulbo raquídeo, y el cerebelo. Eso se conoce como el encéfalo y el cerebro, ¿no? Lo que es el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo, esos, digamos, los tres órganos conforman el encéfalo, ¿sí? Y luego, eh, y luego encontramos la médula espinal. La médula espinal es ese órgano, por decirlo así, que se encuentra en el interior de toda nuestra columna vertebral, ¿sí? Toda nuestra columna vertebral, donde están las vértebras tienen unos espacios, cuando veamos el sistema óseo se van a dar cuenta, donde va a estar donde va a estar la médula espinal. Por toda esa columna vertebral que nosotros tenemos se encuentra nuestra médula espinal, ¿sí? Esos tres conforman el encéfalo, el sistema nervioso central. ¿Sí? Y nuestro sistema o nuestro cerebro, por decirlo así, hablando del cerebro, bueno, es que está mal dicho, ¿sí? Porque realmente todo esto que estoy señalando aquí se llama encéfalo. Lo que se llama cerebro es solo esto, ¿sí? Pero todo lo que se encuentra en nuestra cavidad, ¿recuerda cuando vimos el espacio de los espacios que nuestro cuerpo tiene? En ese caso, nuestra cavidad cerebral, nuestro cráneo, ¿sí? Este órgano se llama el cerebro, pero todo esto junto se llama el encéfalo. Sí, es como para tenerlo en cuenta. Y hablando del encéfalo, sí, él está cubierto por unas capas, ¿sí? Entonces, esas capas se llaman las meninges. Aquí les traje una imagen, como puede ver, está el cerebro, ¿sí? Eh, Superior al cerebro se encuentra una capa. Vamos a ver esas capas como del interior hacia el exterior, ¿sí? Entonces, hay una capa bien delgadita que cubre todo nuestro cerebro, ¿sí? O nuestra masa cefálica, y se llama la pía madre. Luego sigue otra capa que se llama la aranoide, y luego sigue otra capa que se va a llamar la dura madre. Estas tres capas iniciales se llaman las meninges, ¿sí? Después de la dura madre encontramos lo que es el hueso, lo que ya es el cráneo, ¿sí? Y después la piel, y luego encontramos pues ya toda digamos, los pelos, por decirlo así, ya, el cabello. Entonces, pero lo que es, lo que está entre la capa aranoide y la pia madre, hay un espacio. Ese espacio se llama el espacio subaranoideo, ¿sí? Por ese espacio eh, circula un líquido, que ya lo hemos nombrado bastante, se llama el líquido cefalorraquídeo. Pero no solamente el líquido, también por ese espacio surgen unas venas y arterias, ¿sí? En lo que es en el espacio de la aranoide y la pia madre, circula el líquido cefalorraquídeo y lo que son
algunos vasos sanguíneos, que son las arterias y las venas. ¿Claro hasta ahí? Entonces, pero no solo nuestro cerebro, también nuestra médula espinal también está cubierto por estas tres meninges: la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Sí, entonces aquí, por ejemplo, les traje una imagen a mayor escala. Entonces, vean, este es nuestro cerebro y superior a nuestra masa encefálica se encuentra una capa muy delgadita que se llama la pía madre. Mira, aquí estoy señalando con el cursor. Entonces, hay una capa muy delgadita, se llama la pía madre, ¿sí? Luego encontramos otra capa que se llama la aracnoides. Esta, véanla. Luego encontramos otra que es la dura madre. La dura madre es una capa más gruesa ya. Y finalmente encontramos aquí que estoy señalando el cráneo. Y recuerden, en el espacio que hay entre la aracnoide y la pia madre se encuentra el espacio subaranoideo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo y se encuentran algunas arterias y venas. Les dije que buscaran algo sobre la hidrocefalia. ¿Alguien buscó qué era la hidrocefalia? Sí, señor. Léanos qué encontró sobre la hidrocefalia. Eh, la hidrocefalia es la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Normalmente este fluido protege y amortigua el cerebro. Sin embargo, demasiado líquido ejerce una presión dañina para el cerebro. Ok, entonces vea una de las patologías que puede ocurrir con este líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, como dijo el compañero, hay personas que producen mucho líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y esto pues va a surgir una presión inmensa en su cráneo, que esto pues va a llegar a que la persona tenga mucho dolor de cabeza, o sea, un dolor muy intenso de dolor de cabeza y, podemos ver alguna de la función también que produce, que hace este líquido cefalorraquídeo. O sea, este líquido cefalorraquídeo ayuda a amortiguar nuestro cerebro. Sí, por eso es que está ese espacio. Entonces, cuando nosotros saltamos, nos movemos o hacemos alguna otra actividad, nuestro cerebro de alguna manera se va a mover. Entonces, el líquido cefalorraquídeo lo que va a ayudar es a que amortigue como que esos movimientos. ¿Sí? Pero entonces una de las patologías que puede ocurrir con este líquido cefalorraquídeo es precisamente eh, la, la producción excesiva del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No traje la imagen, pero hay personas, por ejemplo, cuando producen mucho líquido cefalorraquídeo, pues digamos lo que su cabecita se agranda muchísimo, ¿sí? Incluso se ve como la presión que hay en su cráneo, en su cerebro. Entonces, eso es dado por precisamente ese líquido cefalorraquídeo. Y empecemos ahora a hablar del cerebro, no el cerebro, ¿no? Cerebro. Ojo con la palabra, cerebro, no cerebro, no va con L, sino con R, cerebro. ¿Sí? Y nuestro cerebro está compuesto por unos lóbulos, o sea, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, pero también tiene el tronco encefálico, que ya lo dijimos, y el cerebelo. Todo esto junto se llama el encéfalo, ¿sí? Esto es lo único que se llama cerebro, y todo junto se llama el encéfalo. Y esos lóbulos en sí van a tener unas funciones también relativamente específicas, ¿sí? Que van a estar asociadas a unas condiciones, a unas funciones importantes de nuestro cuerpo para, pues, para poder procesar información. ¿Sí? Entonces, si analizamos el cerebro, él también tiene unos surcos, como unas divisiones, ¿sí? Bueno, no sé si alguien ha visto un cerebro de verdad, o sea, ha tenido como el contacto directo con un cerebro. Sin embargo, eh, eh, viendo esta imagen, el cerebro tiene unos surcos que digamos como unas divisiones que hay, ¿sí? Que tiene nuestro cerebro. En este caso, por ejemplo, si ven en la imagen,
¿sí? Hay un surco, el surco es un espacio, ¿sí? Que hay por medio de toda nuestra masa encefálica, ¿sí? Y ese se llama el surco central. ¿Por qué se llama el surco central? Pues porque pasa por el centro de nuestro cerebro, ¿sí? Pero también tenemos un surco lateral, que es este surco que está acá, ¿sí? Y encontramos otro surco que se llama el surco parieto-occipital, que es la unión del lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Son los tres surcos principales que dividen nuestro cerebro y forman nuestros lóbulos. Entonces, nuestro cerebro está dado por un lóbulo frontal, ¿sí? Un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo lateral. También está compuesto por el cerebelo, ¿sí? El cerebelo es el órgano que se encarga del equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando la persona no tiene un buen equilibrio o digámoslo así, hay afectaciones en el movimiento, en la parte del equilibrio, pues está afectado el cerebelo, pero no solo eso, o sea, no es como que el cerebro determine inicialmente el, el equilibrio, porque pues, el equilibrio también está dado pues, por otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas funciones eh, principales eh, de cada lóbulo? Entonces, por ejemplo, el lóbulo frontal es el que se encarga del razonamiento, el movimiento, la toma de decisiones, ¿sí? Se encarga de la toma de decisiones, la atención y el lenguaje. El lóbulo parietal se encarga de la información sobre el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. El lóbulo occipital, que es el lóbulo posterior que está atrás de nuestro cráneo, se encarga o es donde se dan todos los procesos de la visión, ¿sí? Donde se integran las imágenes, donde se integra pues, lo que vemos, la información que recibimos a través de nuestro sentido de la visión. Encontramos también el lóbulo temporal, que está, digámoslo, a nuestro lado, a nuestros oídos, que se encarga de la audición, la memoria y el aprendizaje. Cuando ocurre un accidente, o sea, digamos un accidente de tránsito automovilístico, independiente en donde pueda ir la persona puede sufrir digámoslo, una afectación en alguno de estos lóbulos. Y el afectar alguno de estos lóbulos, pues precisamente es afectar alguna de estas funciones, ¿sí? Entonces, si el accidente ocurrió en el lóbulo parietal, pues puede haber afectaciones tanto en el tacto como en la capacidad de percibir que la temperatura, de percibir la presión, de percibir el olfato, el gusto o el tacto. Si ocurre en el lóbulo occipital, ¿sí? Pues pueden haber afectaciones en funciones de la integración de las imágenes y de la visión, ¿sí? Entonces, esas son como las funciones a rasgo, a mayor rasgo sobre cada lóbulo, ¿sí? Entonces, nuestro cerebro, ¿sí? También, digamos, tiene dos hemisferios, ¿sí? Está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A nivel neurológico, se dice que el hemisferio derecho es el que tiene las funciones o sí, digamos las funciones con la intuición, la imaginación, todo lo artístico, todo lo musical, ¿sí? Todo lo tridimensional, control de la... Y otra cosa, y es que, por ejemplo, nosotros tenemos funciones, como lo digo, como inversas. O sea, nuestro hemisferio derecho es el que se encarga de todo el movimiento de nuestro lado izquierdo de nuestro cuerpo.
y nuestro hemisferio izquierdo es el que se encarga de controlar todo nuestro movimiento derecho, todo lo que ocurre en nuestra, digámoslo, si nosotros dividimos nuestro cuerpo por la mitad, ¿sí? De manera sagital, lo derecho que yo pueda mover desde mi pie hasta mi mano está controlado por mi hemisferio izquierdo, ¿sí? Es como contrario. Y a lo que yo pueda mover con mi mano izquierda, bueno, todo lo de mi lado izquierdo está controlado o está dado por el hemisferio derecho. Ahora, como veníamos diciendo, el cerebro pues tiene dos hemisferios, tanto el derecho como el izquierdo, ¿sí? Y en estos dos hemisferios ocurren unas funciones también específicas, ¿sí? O unas funciones que están dadas con nuestras conductas, como la capacidad artística, por ejemplo, las personas que tienen capacidades de lo musical, no sé, tocar un instrumento, cantar, bailar, lo artístico, lo de pintar, dibujar, diseñar, modelar, en fin, con las capacidades tridimensionales, poder dimensionar objetos en 3D de manera mental, ¿sí? Esto está dado por el sistema, por el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo, ¿sí? Tiene otras funciones también, que es la capacidad del razonamiento, la capacidad matemática, el, la resolución de problemas matemáticos, la numeración, habilidades numéricas, habilidades científicas, la capacidad del lenguaje, del escrito, la capacidad, por ejemplo, de escribir poesía, de escribir, no sé, cuentos, de la capacidad de escribir historias, ¿sí? Ese, esas funciones están relacionadas con el hemisferio izquierdo. Entonces usted mismo se dará cuenta, pues, qué hemisferio, no que tenga más desarrollado, ¿sí? Porque estos dos hemisferios trabajan de manera conjunta, íntegra, o sea, tanto el derecho como el izquierdo están funcionando, están trabajando de manera conjunta. No es que usted tenga desarrollado más el hemisferio derecho que el hemisferio izquierdo, no, sino es que se relacionan con estos hemisferios. Entonces usted mismo o misma se podrá dar cuenta qué habilidades tiene, si tiene habilidades, no sé, artísticas, musicales, eh, de imaginación, de intuición, pues quiere decir que su hemisferio derecho es el que está mayor, digámoslo, posesionado o trabajando ahí. Pero si usted tiene habilidades o tiene capacidades para la matemática, resolución de problemas matemáticos de manera hábil, eh, pero también habilidades del lenguaje, del escrito, la escritura, la poesía, la historia, ¿sí? Pero también habilidades científicas, la capacidad de investigar, bueno, y todo esto, entonces, está dado por el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo, y estos dos hemisferios, si tanto el hemisferio derecho como izquierdo, no es que están separados, ¿sí? Estos dos hemisferios están unidos por una estructura que se llama el cuerpo calloso. Aquí les traje esta imagen como a manera de ejemplo para que puedan ver que el hemisferio, los dos hemisferios, o sea, no es que están separados, ellos dos están unidos a través de una estructura que se llama el cuerpo calloso, ¿sí? Entonces, esta estructura lo que hace es, la función que tiene, aparte de unir los dos hemisferios, es de pasar información de un hemisferio al otro, ¿sí? Entonces, esas es como las dos funciones principales del cuerpo calloso, de esta estructura. Unir los dos hemisferios, pero también eh, llevar información de un hemisferio al otro, tanto del derecho a la izquierda como del izquierdo a la derecha. Y luego también encontramos el tronco encefálico, que era esta estructura. Vamos a ver si la encontramos. Nos devolvemos. Es esta estructura que está acá, ¿sí? Esta pequeñita estructura que está acá, que se divide en tres. ¿Sí? Se llama el tallo encefálico o el tronco encefálico. Es esta estructura. Entonces, esa estructura se divide en tres. Entonces encontramos el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo. En esta estructura, el tronco encefálico, una de las funciones es que por esta estructura es donde pasa
una variedad de nervios, ¿sí? Que van a ir directamente a nuestro cerebro, pues donde se van a dar todas las funciones, tanto motoras como sensitivas, a la capacidad de yo poder sentir y la capacidad de poder yo mover un músculo. Entonces, toda esa información nerviosa va a pasar por esta estructura. Pero de esta estructura también van a surgir otros nervios muy importantes que se llaman los pares craneales, ¿sí? Son 12 los 12 pares craneales, pues que van a tener funciones importantes, digámoslo así, con nuestros sentidos también. Entonces ya vamos a ver más adelante esos pares craneales, ¿sí? Entonces, ese es el tronco encefálico, una estructura continua del cerebro, luego baja, se divide en tres: mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y de esa estructura van a surgir una cantidad de nervios que se llaman los pares craneales, son 12 pares craneales. O sea, son pares porque pues uno va a ir a la derecha y el otro va a ir a la izquierda. O sea, tenemos dos oídos, tenemos dos ojos, ¿sí? Entonces, digamos, nuestro cuerpo funciona de manera, Mami, yo te eh, iba a pedir un favor, chiquitititico. porfa, acá, apagar el micrófono, ¿Será que me puedes confirmar? ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo funciona como por partes, o sea, de a mitad, ¿sí? Como la parte derecha y nuestra parte izquierda, ¿sí? Ese es el tronco encefálico. No vamos a entrar como a entrar como en configuración interna de esto porque ya es re complejo. Entonces, para que ustedes lo entiendan, pues ya tiene que haber unas bases bastante sobre el sistema nervioso. Sino que tenerlo claro que pues el tronco encefálico se divide en tres: lo que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo, y que esas tres estructuras pues van a nacer unos nervios que se llaman los pares craneales, ¿sí? Que encontramos, por ejemplo, el nervio oculomotor, que son el nervio que se va a encargar del movimiento de los ojos. Encontramos el nervio facial, que va a inervar todos los músculos de la cara, ¿sí? El nervio glosofaringio, esos nervios van a ir a inervar músculos de la faringe. Nervio hipogloso, que va a ir a inervar, digámoslo así, a los órganos intestinales. Encontramos también el nervio accesorio o el nervio espinal, que se va a encargar de inervar, o sí, inervar el músculo espinal, ¿sí? Que es el trapecio, músculo de atrás, o el esternocleidomastoideo, que es el músculo del cuello, ese músculo que, por ejemplo, cuando usted gira en la cabeza, a la izquierda o a la derecha, y esa tensión que ustedes sienten ahí, giren la cabeza hacia la izquierda, ahora muevan la cabeza hacia arriba, ¿sí? Como con ese movimiento, esa tensión que ustedes sienten ahí, ese es el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Ese músculo es inervado precisamente por este nervio, el nervio accesorio. Luego tenemos el nervio vago, que es otro nervio también que va a ir a las estructuras intestinales. El nervio abducen, ese es el nervio también, otro nervio encargado del movimiento de los ojos. El nervio trigémino, un nervio también encargado del movimiento de la boca y pues de poder sentir, digamos, la lengua. En la lengua va a tener funciones en la lengua de percibir me olvidó, de percibir las comidas, por decirlo así. Tenemos el nervio troclear, patético troclear, se llama así también, que también se va a encargar del movimiento de los ojos hacia arriba. Entonces vean que de este mesencéfalo surgen pues todos estos nervios. Luego encontramos eh, nuestra médula espinal, ¿sí? Que es la otra estructura que compone el sistema nervioso central. Entonces vea de dónde sale nuestra médula espinal. Sale de nuestro cerebro, de nuestra cabeza, y se va a extender por toda nuestra espalda, ¿sí? Esto va a pasar a través de todas las vértebras, y esta médula espinal pues también se va a dividir, digámoslo, en unas fracciones que va a ser pues la fracción cervical, la sección torácica, la espinal
y la lumbar. Pero nuestra médula espinal generalmente llega hasta la vértebra lumbar, la 1 o a la 2. Luego ahí se extienden unas ramitas o una serie de ramitas nerviosas que se va a llamar cola de caballo. Mira, aquí aparece el nombre cola de caballo. Sí, se le dice cola de caballo porque parece una cola de caballo. Se extienden una cierta cantidad de ramitas nerviosas. ¿Sí? Y esa médula espinal, pues también va a tener un conjunto de ramificaciones eh, que se van a llamar, se me olvidó el nombre. Bueno, van a tener un conjunto de ramitas que creo que ahorita la vamos a ver, debe estar por ahí. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra médula espinal. ¿Sí? Y de esta médula espinal, no sé si han visto, bueno, saben que por aquí también pasa el líquido cefalorraquídeo. Hay personas que le sacan, digamos, una muestra de líquido cefalorraquídeo, la cuestan y a esas personas la chuzan o le inyectan una aguja en la espalda, casi en la zona lumbar, una aguja, entierran y sacan el líquido cefalorraquídeo. En esta área, más o menos, como de la lumbar hacia abajo, hacia el sacro, el hueso sacro, se encuentra como ese espacio donde se pueda inyectar a la persona, porque si la persona se le inyecta más arriba, pues puede chuzar la médula espinal y puede tener afectaciones y la persona puede perder el movimiento. O sea que esa inyección pues tampoco es como tan fácil, es bastante delicada. ¿Sí? Y esta es nuestra médula espinal. Entonces vea cómo es esto, ¿no? Es toda esta área cilíndrica es nuestra médula espinal. De esa médula espinal también se van a prolongar otros nervios que van a ser parte del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Y precisamente entramos a ese tema, el sistema nervioso periférico. ¿Por qué se le dice periférico? Porque es todo lo que está fuera de nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, inicialmente estábamos en la médula espinal, es todo lo central. ¿Sí? Toda esta estructura que está acá en nuestra médula espinal. ¿Sí? Esto es sistema nervioso central. Lo que sale de la médula espinal hacia nuestras partes, digamos, externas, exteriores, es lo que se conoce como el sistema nervioso periférico. ¿Sí? Todo este conjunto de ramificaciones que ustedes pueden ver en esta imagen que estoy señalando acá, eso se llama el sistema nervioso periférico. Y eso es un conjunto de nervios, un conjunto de nombres, que a veces es una locura, pero que nosotros como profesionales del área de la salud, sí, pues de alguna manera tenemos que conocerlos o aprendérnoslos, porque precisamente pues están encargados del movimiento de los músculos eh, de los miembros superiores y miembros inferiores y están inervados por una serie de nervios, que esos nervios pueden ser afectados, entonces eh, pues hay que tener cierto conocimiento sobre eso. Entonces, el sistema nervioso periférico es una red de nervios que recorre la cabeza, el cuello y el cuerpo. Transporta mensajes desde y hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, vea que una persona recibe un estímulo externo, no sé, la persona se quemó o estaba prendiendo allá en la cocina la estufa y alcanzó a meter su dedito y se quemó. Entonces, esa información va a pasar por todos estos nervios, va a llegar a nuestro sistema nervioso central, a nuestra médula, de ahí luego va a subir esa información, va a llegar a nuestro cerebro, ¿sí? Esa información va a bajar por nuestra médula espinal, luego va a pasar por nuestro sistema nervioso periférico, va a inervar el músculo y por eso es que usted retira la mano, ¿sí? Así funciona nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso en general. Pero en este caso, el periférico fue el que recibió este estímulo externo, ¿sí? Este estímulo sensitivo. Y vea que trabajan de manera conjunta. Entonces, como retomando todo lo que hemos dicho
a manera de resumen en este esquemita, entonces, sistema nervioso, dijimos que es en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hoy esta diapositiva quedó mal acá. Y nuestro sistema nervioso periférico pues, va a tener otras subdivisiones, que es el sistema nervioso somático y es el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? En el sistema nervioso somático, que es el sistema voluntario, ¿sí? De manera voluntaria encontramos los pares craneales, que lo acabamos de ver hace poquito cuando vimos el tronco encefálico. Esas ramificaciones que salen del tronco encefálico se conoce como los pares craneales. Y los nervios espinales, que son todos estos nervios que salen después de la médula espinal, se conocen como los nervios espinales. Esos nervios van a ir a todos nuestros miembros superiores, nuestros miembros inferiores, pero también van a inervar estructuras de nuestro tórax, nuestro abdomen, incluso nuestra espalda. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso periférico va a tener unas divisiones, ya dijimos el sistema nervioso somático, pero también está el sistema nervioso autónomo, que es el que hace todos los procesos hormonales, ¿sí? Todos los procesos internos de nuestro cuerpo. Y en ese sistema, pues va a tener otras subdivisiones, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Dijimos que el sistema nervioso simpático es el sistema de alerta, ¿sí? Y este sistema está dado por el neurotransmisor de la adrenalina. Vimos que la adrenalina es la que hace que nuestro cuerpo esté en estado de alerta, de atención, ¿sí? Como en la juega, ¿sí? Para que usted pueda evadir, pueda hacer, ¿sí? Está dado como para el tema de la supervivencia. Pero el sistema nervioso parasimpático es el que regula, el que calma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy alterado, si tengo, no sé, eh, ponemos el mismo ejemplo del león. Si usted ve un león, se asustó, ¿sí? Se activaron todos sus músculos y usted salió corriendo. Pero luego usted ya se calma, ¿sí? Entonces, cuando usted ya se calma, ahí está procesando el sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de ahora de reducir los latidos del corazón, de bajar la presión sanguínea, ¿sí? De dilatar las pupilas ya, de calmar los músculos, de relajar los músculos, ¿sí? Entonces, trabajan en conjunto estos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Uno está de alerta y el otro de relajación. Entonces, cuando uno está de alerta y cuando, digámoslo así, el parasimpático inhibe el de alerta, pero cuando el simpático también puede inhibir el parasimpático. Si trabajan en conjunto estos dos sistemas. Y como dijimos, pues los pares craneales que vimos que salían del tronco encefálico, ¿sí? Entonces véalos aquí en esta imagen, se las traje para que como que la vieran un poquito mejor lo que hacen estos nervios. Entonces, por ejemplo, tenemos el nervio olfativo, que es el primer par craneal, ¿sí? Este se va a encargar, pues, encargado de procesar la información olfática, los olores, ¿sí? Que nosotros percibimos, es a través del nervio olfatorio. Luego encontramos el nervio óptico, ¿sí? Véalo aquí, que es el que se encarga de producir la imagen, ¿sí? Luego encontramos aquí el tercer nervio que se llama el nervio motor ocular común o oculomotor. Este nervio en conjunto del nervio patético, que es el cuarto, y el nervio motor, que es el sexto, estos tres nervios lo que van a hacer es que se van a encargar del movimiento del ojo. Nosotros tenemos en digamos, nuestro ojo unos músculos que lo van a ayudar a moverse. Entonces, precisamente esos nervios van a hacer esa función de que usted pueda mover los ojos a la derecha, que pueda mover los ojos a la izquierda, que pueda mover los ojos hacia arriba, incluso hacia abajo, ¿sí? Luego encontramos el nervio trigémino, aquí lo ven, como en la imagen. Ese nervio se llama trigémino porque primero sale una sola rama y esa rama se divide en tres. Esas ramas van a ir, son sensitivas, ¿sí? Esos nervios son sensitivos y van a ir hasta a todos los músculos de la cara
¿sí? Pero en vez de mover el músculo de la cara, lo que van a hacer es percibir la sensación de nuestra cara, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted se pasa, no sé, un algodón por su cara, ¿sí? Esa sensación, o lo que usted alcanza a percibir, a sentir, está dado por el nervio trigémino. Pero si usted, no sé, se pasa algo rugoso, corrugoso, eh, esa sensación de usted percibir que es algo ya no suave, sino rugoso, pues es el nervio trigémino el que está pues, funcionando en ese momento. Eh, pero también el nervio trigémino tiene una función motora, aparte de sensitiva, también tiene una función motora y es la que va a encargar de inervar este músculo que está acá, que es un músculo de la cara, que se llama el músculo macetero, pero también va sí, inervar el músculo macetero para poder mover la mandíbula. Para todo el tema de la masticación del habla, pues está el nervio trigémino. Luego encontramos el nervio, el séptimo, que es el nervio facial, como ya lo había dicho, es el músculo, el nervio que se encarga de inervar todos los músculos de la cara. Entonces, que usted pueda mover los ojos, que usted pueda mover los labios, que usted pueda mover la boca, que usted pueda mover incluso el cuello, porque este músculo que está acá se llama músculo de esplenio. Ese es todo este músculo que baja, digamos, de nuestra barbilla hasta aquí, hasta la clavícula. ¿Sí? Ese es el nervio, el músculo esplenio que va a estar inervado por este nervio facial. Y encontramos 6, 7, el 8 que está acá, el nervio vestibulococlear, ¿sí? Que es el nervio sensitivo, es un nervio sensitivo y se va a encargar de la producción del oído, de lo que podemos escuchar y de lo que podemos percibir a través de nuestro oído. Luego encontramos el 9 que es el glosofaringio. Este nervio va a estar encargado de la inervación de los músculos de la faringe, lo que es el habla, lo que es la deglución también. El nervio vago, que va a estar encargado o va a tener relaciones con órganos o inervación de órganos como es el corazón, como los pulmones, como el estómago y los intestinos. También encontramos el décimo, no, décimo, el 11, que es el espinal o el accesorio, si que dijimos que era el nervio que inervaba el músculo trapecio, el músculo de la espalda, ese músculo que está aquí atrás de nuestros hombros, ¿sí? Y el músculo esternocleidomastoideo, que es el músculo que pues, se encarga del movimiento del cuello también. Y por último, el 12, que es el hipogloso, que pues tiene funciones o inerva músculos que están relacionados con la faringe también y la deglución. Estos son los pares craneales. Entonces aquí podemos verlo como a mayor escala y más. Luego encontramos nuestros nervios espinales, ¿sí? Que como había dicho, se dividen en unas secciones que están las cervicales, las torácicas, las lumbares, las sacras. ¿Sí? Un conjunto, una red de nervios que sale de nuestra médula espinal. Y de esta manera es como salen esos nervios de nuestra médula espinal, estos nervios periféricos. Entonces, esos nervios se van a dividir en dos, un nervio espinal, una raíz dorsal y una raíz anterior. La dorsal o la posterior es la que se encarga de todo lo sensitivo. Entonces, todo lo que podemos sentir va a estar dada por esta raíz anterior, esto posterior, que llega a nuestra médula espinal y todo lo motor, uy, se apagó esto. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Señor profe. Ok, se me cerró la diapositiva. Y bueno, igualmente ya estábamos terminando. Eh, y sí, básicamente de esa manera es como funciona nuestro sistema periférico.
Epa. Ocurrió algo y es que Natalia Méndez tiene pues, ¿cómo le digo? Es anfitrión de la reunión. Natalia, ¿me escucha? Natalia Méndez. Sí, profe. Mira, si no es que como se cerró la diapositiva, su merced aparece como anfitrión. Tiene que irse a participantes ahí en el Zoom, entras a participantes y donde dice DF, tocas ahí en los punticos y pasas a mí a ser anfitrión. Y pues, para poder compartir pantalla. ¿Dónde dice qué, profe? O sea, donde dice participantes en su Zoom, y mira, Sí. le das ahí y le va a salir la lista de los participantes que estamos en la reunión. Y hay una persona que dice DF, o sea, ese soy yo. Tú le das en los punticos, ¿sí ves esos punticos? Ah, ya. Y le das cambiar eso. Muchas gracias, ahora sí. Y listo, sería como es. Y de esa manera pues funciona nuestro sistema periférico. Si tiene unas ramas sensitivas y unas ramas motoras sensitivas, percibimos todo lo sensitivo y motora, que es la que nos ayuda pues, a producir el movimiento. ¿Sí? Y el sistema nervioso periférico, pues él va a tener un conjunto de ramificaciones que se llaman los plexos cervicales, los plexos braquiales, los plexos lumbares y los plexos sacros. Y son un conjunto de ramificaciones que se encuentran en nuestro nervio periférico, que todo eso pues van a ayudar al tema del movimiento de nuestro cuerpo, de nuestros miembros superiores, de los músculos de nuestros miembros superiores, de nuestra mano, del antebrazo, de nuestro muslo, pierna, pie y demás, todo lo que hay ahí de músculos. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver la imagen, por ejemplo, en el plexo del sacro sale un nervio muy conocido, no sé si lo han escuchado, el ciático. ¿Quién ha escuchado ese nervio o esa afectación que no, que me duele la ciática? Y bueno, precisamente es ese nervio que pasa por todo nuestro glúteo, nuestra área posterior de nuestro muslo y nuestra pierna. Y vea que todo esto es una sola neurona. ¿Sí? Sale de nuestro sacro y llega hasta nuestro pie. Igualmente aquí en nuestro brazo y antebrazo. Y el sistema simpático y parasimpático, como lo dijimos. Entonces son los dos sistemas que se encargan de la alerta y la relajación. Entonces cuando uno está alerta, el otro es el que se encarga de inhibir esa alerta. Pero cuando el otro está, digámoslo, en descanso, el sistema simpático es el que se va a encargar de que pues, se active eso. Entonces es como eso. Entonces básicamente todo eso sería nuestro sistema nervioso, muchachos. Simpático, el de alerta, y parasimpático, el de relajación. Entonces, muchas gracias por su atención, muchachos. Espero pues les haya gustado esta clase, la hayan entendido un poco, hayan entendido un poco sobre nuestro sistema nervioso, ¿sí? De cómo está compuesto y cuáles son pues todos sus componentes, sus funciones y demás. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, muchachos. Entonces, como tarea para esta semana, sí, sábado pasado dejamos de tarea eh, el dibujo de la célula eucariota y la célula procariota. En este nuevo tema que acabamos de ver, van a hacer otro dibujo, ¿sí? Pero va a ser un dibujo eh, o bueno, van a ser dos dibujos. Ojo a la información que les voy a dar. Van a hacer el dibujo sobre la neurona, van a dibujar una neurona con sus partes, ¿sí?
Pueden tomar esta neurona también o pueden dibujar otra neurona como quieran y van a dibujar también los lóbulos del cerebro con sus funciones. Entonces, aquí están los lóbulos también por si algo en la diapositiva y van a hacer el dibujo del cerebro con sus lóbulos. Entonces, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, ¿sí? Con cada una o las funciones relacionadas con esos lóbulos. Y que en esos lóbulos se identifiquen también los surcos. El surco central, que es una línea, básicamente es esta línea así, surco central, la pueden solo, no sé, pasarle un color que diferencia ahí y que marquen el surco central, el surco lateral y el surco parieto-occipital. ¿Sí? Entonces, más ahora le subo la tarea al Classroom y durante la semana usted van a hacer esos otros dos dibujos. El dibujo sobre los lóbulos cerebrales con sus funciones y el dibujo sobre o de la neurona, ¿sí? Con todas sus partes. Son dos dibujos que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿Alguien es me que, puede? por ejemplo, no tengo colores. ¿Lo puedo hacer a Sí, lápiz? sí, sí, no, no hay problema. Pues si no tiene colores, sí, sí lo puedes hacer al lápiz. No, no importa. O no, pues puedes decorarlo, no sé, con papelitos o de manera creativa. ¿Sí? Pero si no tiene nada, 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 pues sí, pues lo puedes hacer con el lápiz, no hay ningún problema. Pero la idea es que hagan esos dos dibujos, le tomen la foto y lo suban al Classroom. Ya algunos compañeros he visto que pues definitivamente el Classroom no les sirve, entonces pues se contacta conmigo, ¿no? Y pues ahí vamos llevando como la información y las notas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ah, muchachos. No, ninguna pregunta, profe. La clase estuvo súper chévere, profe. Bueno, entonces me alegra pues, que le haya gustado la clase. Para la próxima clase, o sea, de hoy en 8, vamos a ver el sistema óseo. Entonces, de tarea ahí como por si quieren buscar, van a buscar eh, cuántos huesos tiene la persona o el ser humano. Van a buscar esa 106. información. ¿Cuánto? 206, profesor. Bueno, muy bien, muy bien. 206 huesos tenemos. Entonces, eh, sí, entonces muchas gracias muchachos, que tengan un resto de tarde pues bonita, descansen, que la pasen bien, Dios los bendiga, eh, cuídense mucho, que tengan un fin de semana también, entonces, bueno, hasta luego, ¿no? Cualquier cosa, pues ya saben, me pueden escribir, cualquier duda y estamos en contacto, ¿listo? Entonces, hasta luego muchachos, que Ah, descansen. listo, profesor, hasta luego. Bueno, Hasta hasta luego, Listo, luego, profe, profe. hasta luego. hasta luego.